Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Ya estamos en el tercer capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno. Para este episodio está lleno de revelaciones de viejos personajes, antiguos aliados y nuevos enemigos, y como siempre está lleno de referencias y curiosidades, y por eso en este video te traemos los 39 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del tercer episodio de la serie de Falcon and the Winter Soldier. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno de Disney Plus, así que si aún no has visto el tercer episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. En primer lugar tenemos a esta nueva organización que parece que está encargada de ayudar a la gente que regresó tras el chasquido de Hulk. El volver de la mitad de la población generó un caos mundial y parece que hay una organización que está tratando de ver por los recién llegados. O bueno, eso creemos, porque en el número 2 vemos que John Walker en acción llega a uno de los lugares que les ha dado refugio a los Flag Smashers y es completamente opuesto al modo de trabajar de Steve Rogers. Es mucho más rudo y más violento y prefiere saltar a los golpes. Seguramente estas diferencias se seguirán viendo y se volverán más evidentes conforme pasen los capítulos. Y tenemos una referencia a la banda sonora. La verdad es que el episodio está lleno de estos momentos guiños, pero tendríamos que comenzar con la aparición de Zemo, que va acompañada con la melodía que ya habíamos escuchado antes en toda la película de Capitán América Civil War. Cada vez que salía él, la versión de una marcha imperial para un villano como Zemo se escuchaba de fondo. La interacción de Zemo y Bucky, que sabemos que tienen su propia historia dentro del universo cinematográfico de Marvel, pero que en los cómics es mucho más profunda. Mientras Steve tiene a Red Skull como su archienemigo, Bucky tiene a Zemo, solo para que observen la importancia de este momento. Y justo en el momento en que se encuentran, Zemo trata de volver a usar las palabras claves para activar al Soldado del Invierno, cosa que resulta inútil. Solo llega a la mitad de la lista, que es anhelo, oxidado, horno, amanecer, 17, benigno, 9, regreso a casa, 1 y vagón de carga. Mientras Sam y Bucky hablan de Zemo, nos recuerdan al Rey T'Chaka. El ataque terrorista de Zemo en Capitán América Civil War fue donde bombardearon las Naciones Unidas, siendo la muerte más notable del Rey T'Chaka de Wakanda. Tiene sentido que Falcon nombrara a T'Chaka en esta escena, porque la liberación de Zemo es esencialmente una traición a Wakanda. Esta escena donde vemos que Bucky va a buscar a Zemo a la cárcel tiene mucho el estilo de escena del Silencio de los Inocentes, donde la policía Clarice tiene que ir a pedir ayuda a un psicópata asesino para poder resolver un crimen. El ambiente sombrío y el hecho de que Zemo está tras un cristal se parece mucho. La lectura de Zemo de un libro de Maquiavelo es una elección curiosa, porque justamente es considerado el padre de las ciencias políticas modernas, pero que en su filosofía afirma que el fin justifica los medios. Curiosa lectura para Zemo, quien sabemos que tiene muchísimo esa filosofía. A Zemo ya lo hemos visto que se rige por estas ideas, porque no tiene problema de matar si el fin es lo correcto. Como ya lo mencionamos, lo hizo con el Rey T'Chaka, y más adelante en la escena de los contenedores no se toca el corazón para ayudarlos a escapar, comportándose de una manera sumamente violenta, pero hay que admitir un poco badass. La dinámica de Bucky y Sam continúa apareciendo la de una pareja de casados. Ya nos lo mostraron en el segundo episodio, donde se hace referencia a terapia de pareja, y ahora están en una discusión y lo vuelven a hacer cuando no dejan que participe Zemo, a pesar de que es un tema que los involucra. Es más, al final del episodio incluso Sharon Carter les reclama que no es momento para tener ese tipo de discusiones. Tenemos en el universo cinematográfico de Marvel el icónico pasamontañas de Zemo, y es que esto es súper emblemático de él en la versión de los cómics. Entendemos que tal vez no se ve tan sorprendente en una versión live action del personaje. La razón por la que lo usa en los cómics es porque quedó desfigurado por un químico llamado Adhesive X. Y mientras ocurre esta escena, volvemos a escuchar el leitmotiv de Zemo. Para que se lo vayan guardando en la cabeza, por fin nos revelan que Zemo es un varón. En su primera aparición en el universo cinematográfico de Marvel, el personaje de Daniel Brühl fue referido solamente como Helmut Zemo y fue tratado como un terrorista motivado para destruir superhéroes por la muerte de su familia durante los eventos de Avengers: La Era de Ultron.
Esta historia de origen difiere significativamente de Zemo de Marvel Comics, que normalmente se hace llamar Barón Zemo, y ahora, gracias a la serie, se revela que además de ser millonario, sí es un barón. Y es que un barón es un título nobiliario con el que los países con monarquía mostraban su gratitud a ciertas personas, y el título es heredado y solía ser acompañado de una estabilidad económica, razón por la que entendemos que Zemo tenga tanto dinero. Si quieres ser como el barón Zemo pero sin todo este dinero, hay un pseudo país que precisamente vende este tipo de títulos nobiliarios y en donde por menos de 40 euros te puedes convertir en barón de Sealand. No creo que te sirva de mucho, pero hey, ya puedes ser como el barón Zemo. Y es en el avión privado de Zemo donde los tres miran y discuten el cuaderno de Steve Rogers. Esta es una referencia al primer encuentro de Sam con Steve al comienzo de Capitán América y El Soldado del Invierno, cuando Steve llevaba una lista de toda la cultura pop de las cosas que han pasado en el tiempo que estuvo congelado. Siguiendo el consejo de Sam, agrega la banda sonora de Marvin Gaye de la película de Trouble Man, que es lo que hablan en esta escena. El barón Zemo del universo cinematográfico de Marvel está fuertemente vinculado a Sokovia, y como tal, es obvio que a lo largo del episodio se hagan tantas referencias a menciones del país ficticio. Zemo recuerda cómo la existencia de superhéroes llevó a toda una tragedia en este país en Avengers: La Era de Ultron. Más tarde revela que es muy consciente de que Sokovia ya no existe. Otra de las cosas que nos recuerda Zemo es cómo el Capitán América no era perfecto. De hecho, habla de cómo idealizarlo resulta peligroso, porque la sociedad al volverlo un ícono se olvidó de sus defectos. Él ya había hablado de los defectos de Steve desde Capitán América Civil War. There's a bit of green in the blue of your eyes. How nice to find a flaw. Y seguramente en la serie se seguirá hablando de ello, porque se siente como la serie quiere definir que un superhéroe no deja de ser un humano con virtudes y defectos. Y por fin vemos Madripoor. En la serie Sam, Bucky y Zemo llegan a este país ficticio. En los cómics se parece bastante a lo que vimos en la serie, donde siempre se muestra como una isla plagada de crimen e incluso se menciona de la manera en que está dividida en High Town y Low Town. En las placas del carro que toman en el puente Bucky, Zemo y Sam podemos ver precisamente la bandera de Madripoor. Vemos el Bar Princess en Lawtown, es uno de los lugares más conocidos de Madripoor en los cómics. Ahí el Princess Bar está asociado con la amante de Wolverine. Logan frecuenta el establecimiento durante un tiempo bajo el alias de Patch. ¿Será que Patch estaba por ahí y no lo vimos? Una especulación muy arriesgada, pero vamos, se vale soñar. Otro lugar que vemos es uno que tiene un logotipo de cara de mono, que luego se muestra en la chamarra de los matones que intentan matar a Sam y Bucky. Este símbolo realmente representa el Bronze Monkey, un bar bastante conocido en Madripoor dentro de los cómics. En algunas versiones de los cómics, Madripoor ha sido controlado por Hydra. No sabemos si esto podría ser una pista de lo que realmente está pasando en la serie, porque los caminos parece que solo hablan de Power Broker. Y precisamente este personaje, el Power Broker, ha sido una fuerza misteriosa en la serie. Ahora nos están acercando a conocerlo cara a cara. Aparentemente ha estado trabajando en Madripoor tratando de recrear el suero del supersoldado, lo cual se parece a su versión de los cómics porque otorga superpoderes a las personas que lo desean, generalmente por un precio elevado. Madripoor en los cómics está más estrechamente asociado con Wolverine, quien es conocido por pasar el rato bajo el alias de Patch, pero aún no tenemos ningún guiño a este personaje. Lo único que se hace referencia es precisamente al bar que ya mencionamos en un punto anterior. Y para poder caminar por las calles de Madripoor es necesario que tengan una coartada, por eso Sam tiene que fingir ser alguien más. Zemo le dice que tiene que hacerse pasar por Conrad Mack, también conocido como el Tigre Sonriente. Este es un personaje de Marvel que se presentó por primera vez en las páginas de New Warriors. Es uno de los miembros de Nova, que es parte del Nova Corps que apareció en Guardianes de la Galaxia. Cuando se cambian de ropa, Sam dice que parece Proxoneta. Esto es curioso porque su personaje en los cómics, en sus orígenes, tiene un pasado oscuro donde se vestía de esta manera y se da a entender que a eso se dedicaba. Otra referencia a banda sonora del episodio es el tema del Soldado del Invierno, cuando Bucky interpreta su papel de vuelta en el bar y lo volvemos a ver peleando. El contacto de Zemo al que van a visitar se llama Selby, un nombre que se ha utilizado varias veces en Marvel Comics. Hay una Selby que es miembro del Frente de Liberación Mutante, un grupo que luchó con los X-Men varias veces. Otro personaje que ha llevado este nombre es una Susan Selby que apareció en los números de los Avengers y adquirió los poderes de un superhéroe llamado Starbrand. El nombre también podría ser un guiño a Des Selby, un editor de sonido que ha trabajado en numerosas películas de Marvel, incluidas Ant-Man y Capitana Marvel. Y tenemos el regreso de Sharon Carter. Se hizo referencia a ella la semana pasada y ahora tiene su primera aparición en la serie. Recordemos que se trata de la sobrina y nieta de Peggy Carter, por ende también la sobrina y algo más del mismo Steve Rogers.
Ah, Marvel, qué enfermo eres. Aquí pensamos que la serie nos podría dar una conexión con la historia de Steve Rogers, porque al ser de la familia esperábamos que Sharon supiera que Peggy terminó viviendo una vida al lado de Steve, pero no. A pesar de que Marvel es enfermo, no es tan enfermo. Los eventos a los que hace referencia Sharon, en los que robó el escudo del Capitán América y ayudó a Steve Rogers y a Sam a costa de su propia libertad, tuvieron lugar en Capitán América Civil War. Y bueno, Sharon podrá ser una besatíos, prófuga ex convicta de la ley, pero hay algo que nadie le puede negar, y es que sabe hacer muy buenas fiestas para chicos malos. ¿O no es así, Barón Zemo? Y Sharon se refiere en broma a Bucky como Señor América. Si bien Marvel no tiene un personaje que use este seudónimo, hay un Señor América en DC Comics. En realidad es uno de los personajes de superhéroes más antiguos que existen. Debutó en el mismo número que Superman, Action Comics número 1 de 1938. Se revela que el hombre responsable del suero de supersoldado que tomó Karli Morgenthau, así como sus amigos, es un Dr. Wilfred Nagel, a quien los héroes lo encuentran trabajando en un laboratorio secreto escondido en Madripoor. El Dr. Nagel de Marvel Comics jugó un papel similar en la creación de supersoldados. Allí, él es el hombre que recrea el suero del supersoldado original y luego lo prueba en un grupo de soldados afroamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus sujetos de pruebas es Isaiah Bradley, quien luego hereda el manto del Capitán América por un tiempo. Ese es el personaje que interpretó Carl Lumbly en el segundo episodio de la serie, y de quien esperamos que se vuelva a ver en los próximos capítulos. El Dr. Nagel dice que al recrear el suero del supersoldado hizo lo que ningún otro científico desde Erskine pudo hacer. El Dr. Erskine es el científico que creó el suero del supersoldado original que se le dio a Steve Rogers. Fue asesinado por espías de Hydra justo después de que Steve se transformara en Capitán América, y debido a que el Dr. Erskine aparentemente no llevaba un buen registro de la fórmula por escrito, el secreto del suero del supersoldado se perdió tras su muerte, dejando al Capitán América como el único supersoldado, o al menos eso nos hicieron creer hasta ahora. Y continuando con la dinámica de Bucky y Sam, los vemos tener una discusión en el carro robado por Zemo, por cuestión del espacio con los asientos, pero no es una pelea cualquiera, sino que es una referencia a Capitán América Civil War, cuando Sam hizo lo mismo, que se negó a darle más espacio a Bucky. Ahora Bucky le devuelve el favor y se asegura de que Sam esté apretado en el asiento trasero del auto del Barón Zemo. Can you move your seat up? No. You know, I kind of tried. You're not gonna move your seat up, are you? No. Conocemos más de Karli, que nada se parece a su contraparte de los cómics. A ella decidieron ponerle un pasado mucho más oscuro, y es parte de la gente que se vio afectada por el chasquido de Hulk, porque con la llegada de tanta gente de vuelta terminó en las calles. Nos están tratando de hacer que tengamos empatía con esta antagonista y que entendamos que no pretende ser una terrorista, sino que es una víctima del sistema gubernamental que no le está ayudando. Digo, no está bien todo lo que está haciendo pues, pero al menos entendemos el por qué lo está haciendo. Por otro lado, vemos las cuencas de Kimoyo. Las vemos casi al final cuando Bucky se separa del grupo. Estas cuencas son de tecnología de Wakanda y están hechas de vibranium. En la película hacen varias cosas. En un momento se utilizan para escanear el cuerpo de Vision, en otros se utilizan para la comunicación entre los habitantes de Wakanda durante una batalla, y aquí Bucky los reconoce probablemente por su tiempo en Wakanda y sigue un rastro de ellos hasta que ve una cara familiar. Y es aquí que después de seguir el rastro de las cuencas de Kimoyo, Bucky se encuentra cara a cara con Ayo, quien es miembro de las Dora Milaje de Wakanda, que se presentaron por primera vez en Capitán América Civil War y luego se vieron con mucho más extensión en Black Panther. Ella le ofrece un mensaje simple a Bucky: estoy aquí por Zemo. No olvidemos que Zemo es el que está detrás del bombardeo que mató al rey T'Chaka en Civil War, así que seguramente no van a dejar que esté libre en las calles como si nada. Y bueno, estos fueron los 39 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del tercer episodio de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. De igual manera, si quieres ver estos mismos datos pero del capítulo 2 de esta serie, o nuestro todo explicado de este capítulo 3 de la serie de Falcon and the Winter Soldier, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.